quería compartirles la palabra que Dios me estaba diciendo en estos días, que es sobre el Espíritu Santo. Necesitaba compartirla porque Dios me hablaba muy fuerte que hablara de la llenura del Espíritu Santo que tenemos que tener nosotros. Quería empezar con el Espíritu Santo cuando estuvo en la creación del mundo. El Espíritu estuvo en la creación, vino con la ascensión de Jesús y está en la vida de nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces quería compartir desde cuando Él estuvo en la creación. En Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es un creador, no fue creado, es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, la revelación bíblica es obra también del Espíritu Santo. Él guió a los autores humanos para que escribieran correctamente el mensaje de Dios. Y el que lee las Escrituras, Él ilumina para que nosotros podamos entender. En la vida de Jesús también el Espíritu Santo desempeñó un papel importante. Él lo engendró en el vientre de la Virgen María. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él fue a que lo bautizaran en el Jordán, y Juan el Bautista, al bautizarlo, descendió sobre Jesús el Espíritu Santo. Y del cielo se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí en la palabra de Dios dice, en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto también el Espíritu lo sostuvo en la tentación, le dio poder y autoridad para el ministerio, lo capacitó para la muerte expiatoria y lo levantó de entre los muertos. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, descendió sobre los discípulos que estaban juntos y en oración. Y en cada uno fue lleno del poder del Espíritu Santo. Como descendió sobre cada uno como una lengua de fuego, que hablaron en distintos idiomas. Entonces la gente que estaba ahí, al verlo los discípulos cómo hablaban, se maravillaban y le preguntaron a Pedro: ¿qué podemos hacer nosotros para recibir eso? Entonces Pedro le contesta: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces Él les dará el don del Espíritu. Y ese día se convirtieron 3.000 personas. El Espíritu Santo también fue el prometido consolador que prometió Jesús cuando subió a los cielos. Yo enviaré a un consolador para que esté siempre con ustedes. Entonces, en la palabra de Dios, en Juan 14, del 15 al 17, dice: si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras aflicciones, nos consuela y nos ayuda en oración.
Por eso en Romanos 8:26 dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo tengo en un libro una parte que leí que me pareció hermosísima para agregar en esta palabra, de que dice, ya que no todo lo que llega a nuestra mente proviene de Dios, hay una pregunta que nos ayuda a detectar la fuente. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pues el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu para que entendamos lo que nos quiere decir. Debemos acostumbrarnos a pensar con la nueva mente, que es la mente de Cristo. Aunque sea poco lo que hemos aprendido de Cristo, es necesario que lo usemos. Un hombre espiritual es alguien que diferencia claramente entre la mente de Cristo y su propia mente carnal. Esto es indicio de crecimiento. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios porque nos envió su Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en comunión con Él, quería contarles de un testimonio que me pasó acerca de cómo yo escuché la voz del Espíritu Santo que me guiaba para hablar de Jesús a una persona que estuvo internada. La mandaron a la casa porque ya iba a morir para que estuviera con sus hijos. Pasa la nuera por mi vereda y me dice, ya vino mi suegra, ¿querés ir a visitarla? Y yo le digo, bueno, ¿a qué hora puedo ir? Me dijo, venía a las 5 que hasta ahora ella toma la leche. Entonces, bueno, yo sigo porque estaba cosiendo en mi máquina y escucho la voz del Espíritu que me dice, ¿por qué a las 5 y no ahora? Yo dije, ¿cómo? Entonces me repite, ¿por qué a las 5 y no ahora? Entonces entendí claramente que era la voz del Espíritu Santo que me hablaba. Apagué en mi máquina, me fui, me puse a hablar con esta persona porque era una persona muy especial que creo que creía en todo menos en Jesús. Pero bueno, yo iba porque el Señor me había mandado. Entonces llego allá, hablamos de media hora de todas las cosas que queríamos hablar. Y no me podía venir sin hacerle una pregunta. Le digo, ¿quieres recibir a Jesús en su corazón? Me mira y me dice, sí, quiero. Entonces le digo, bueno, hagamos esta oración juntas. Y sí, porque me pregunta, ¿es difícil? Le digo, no, solo con una oración y que sea de corazón, usted ya recibe a Jesús en su corazón. Bueno, lo hicimos y yo me vine tranquila. Resulta que ella se quedó pensando y todos los días me mandaba a llamar por 2 semanas a que le leyera la Biblia, a que le contara de las cosas que yo había aprendido de Dios. También fue de bendición para ella un poema que yo le regalé, que son Las Huellas, que es impresionante cómo se maravillaba, porque no entendía cuando yo le explicaba las pisadas en la arena, que iban 2 caminando, y luego se veía una sola pisada y él le decía, Señor, si vos me dijiste que siempre ibas a estar conmigo, ¿por qué hay una sola pisada? Porque yo te levanté en mis brazos. Entonces esta mujer lloraba y se maravillaba, igual que yo. Entonces, bueno, así pasó estas 2 semanas en que yo le seguía hablando del Señor, hasta que un día ya no pude ir porque estuvo muy mal, ya en la cama, que dormida, solo se sabía que estaba viva porque respiraba. Entonces el Señor me dice, un viernes a la noche, anda a leerle el Salmo 23. Entonces agarré y le digo, Señor, ya no dejan verla porque está muy mal. Bueno, el sábado, anda a leer el Salmo 23. El domingo a la noche, cuando vuelvo de la reunión, llamo por teléfono al hijo y le digo, por favor, le digo, ¿podés leerle el Salmo 23 a tu madre?
porque el Señor me está inquietando de que quiere que yo vaya a leerle. Le digo, pero yo sé que está mal, hacelo vos. Me dijo, bueno, yo lo voy a hacer. A los 2 minutos suena mi teléfono y me dice, vení vos a leerle. Esta mujer no entendía nada, ya no hablaba nada. Pero el hijo le habló y le dijo, mamá, yo le vino a leerte algo de la Biblia. Ningún movimiento, nada. Empecé a leerle el Salmo 23 y empezaron a correrle unas lágrimas por su rostro, que los hijos se miraban de que no entendían cómo ella se ve que recibió la palabra. Al otro día, a las 9 de la mañana, me entero que falleció. Entonces, bueno, darle gracias a Dios porque insistió en mí, que yo no podía entender claramente cuándo es de Dios y cuándo es de la carne. Entendí que era de Dios para que la bendijera en ese momento antes de partir. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios y decir como la alabanza? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma y llena mi ser. Si tenemos esa comunión tan directa con el Padre, ¿cómo no aprovechar esa poderosa unción que el Señor nos regala de tener la comunión directa con Él a través de nuestro Espíritu Santo? Por eso, hermanos, ahora les pido en el nombre de Jesús que podamos orar dándole gracias, pidiendo, porque sabemos que tenemos a quien nos ayuda en nuestras aflicciones, en nuestros temores, en todo. Él está ahí para ayudarnos, para interceder, para lo que vino, a interceder por nosotros ante el Padre. Entonces, ahora oremos juntos, hermanos, dándole gracias a Dios por el Espíritu Santo, por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y por el Espíritu Santo que nos guía y nos acompaña cada día. Entonces, oremos. Padre amado, te damos gracias también por este momento, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender, Señor, cuándo nos querés hablar y que sea claro, Señor, tu mensaje para que nosotros podamos obedecerte, Señor, y hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos cubras con tu amor, con tu misericordia, que nos ayudes en todas nuestras necesidades y que el Espíritu Santo interceda por nosotros para que nos ayude en todas nuestras aflicciones. Dios, te damos gracias también, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Muy bien.